Bienvenida de parte del Ambulatorio Psicoanalítico, Ser y Hacer Psicoanálisis y de parte de Espacio Psicoanalítico. El día de hoy nos acompaña el maestro Héctor Mendoza, a quien brevemente voy a hablar un poquito de su experiencia. De entrada, pues comentarles que él es maestro aquí en Espacio Psicoanalítico. El maestro Héctor Manuel Mendoza Díaz es un psicólogo psicoanalista académico mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, el 19 de junio de 1985. Su formación multidisciplinaria abarca 2 licenciaturas, Psicología y Ciencias Técnicas de la Comunicación, así como la maestría en Estudios Psicoanalíticos, donde se desarrolló una innovadora investigación titulada La escucha psicoanalítica de la experiencia transexual femenina, reflejando su compromiso con temas de género y subjetividad. Con una sólida carrera en el ámbito educativo, es que me acordé de algo, maestro, perdón. Con una sólida carrera en el ámbito educativo, el maestro Mendoza se ha desempeñado como docente en la Maestría de Estudios Psicoanalíticos de Espacio Psicoanalítico AC y como coordinador académico en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística, donde ha contribuido en los planes de estudio en Psicología Clínica y Humanista. Desde 2021, ocupa el cargo del director general de la licenciatura en Artes en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Como terapeuta psicoanalítico, desde el 2012 ha acompañado a sus pacientes en sesiones individuales de pareja e intervención en crisis, consolidando una práctica clínica centrada en la escucha profunda y el análisis de la subjetividad. El maestro Héctor Manuel Mendoza Díaz se distingue por su liderazgo académico, rigor teórico y sensibilidad hacia las diversidades humanas. Su trabajo entre la clínica, la docencia y la gestión educativa refleja un compromiso inquietante. Bueno. Maestro, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues dicho esto, le cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Espacio Psicoanalítico y al maestro Hugo por la invitación otra vez en este año a participar. Pensaba que hace un año hablé de la histeria y me parece que el tema no va a estar tan alejado, no porque hablemos de la histeria, pero vamos a tocar algo referente que cruza, ¿no? Cruza con la identidad, cruza con la pertenencia, cruza con la pregunta sobre lo que es ser hombre o ser mujer, ¿no? Este tema sobre las masculinidades es un tema que me convoca y espero que al finalizar este conversatorio también los convoque a ustedes, ¿no? A una reflexión, a un pensamiento. Es un tema que me toca, me mueve y que me parece que es de suma importancia retomarlo, porque durante todo este tiempo, desde que se me dio la invitación y pensaba en cuáles son los mitos de las masculinidades, y lo puse en plural, ¿no? Porque, de hecho, quiero abrir con una cita de Lacan, que me parece que es muy apropiada para poder entenderlo. Lacan dice, no se puede hacer clínica a espaldas de la época. Y retomando esto que dice Lacan, no se puede hacer clínica a espaldas de la época, me parece que tenemos que abrazar lo que está sucediendo en la actualidad para poder entender cuáles son los cambios ante los cuales nos estamos enfrentando, para poder avanzar y no vivir aferrados a un pasado que ya no existe y sobre todo con ciertas conductas que me parece que son dañinas, me parece que siguen siendo o son conductas que lastiman tanto a los hombres como a las mujeres, porque cuando yo hablo de masculinidades, y decía, lo digo en plural, porque me parece que no podemos seguir pensando en una masculinidad. ¿Por qué pienso esto? Que en un momento Simone de Beauvoir dijo, la mujer no nace, se hace. Se consideraría que la feminidad es una construcción. De hecho, se consideró que la feminidad es una construcción, que la mujer se hace, es decir, que la mujer está intervenida por la cultura, por las tradiciones, por el patriarcado, pero damos por hecho entonces, ahí parte el primer mito de la masculinidad, damos por hecho entonces que si la mujer no se hace y se nace, se consideraría que el hombre sí.
se consideraría que la masculinidad está a priori, que ya está dada por hecho. En estos momentos, a mí me parece que esa es una equivocación. Me parece que ya no podíamos pensar la masculinidad únicamente desde los referentes que trabajaba, por supuesto, Freud, ¿no? Digo, en un momento Freud mencionaba, y Freud no podemos negar que fue un hombre de su época, y como un hombre de su época, pues él tenía otras formas de pensar, que si era misógino, pues sí, tal vez, ¿no? Tal vez era misógino y pensar o construir un discurso a partir de ese debate, me parece que, que es ridículo. ¿Por qué? Porque me parece que actualmente lo que nosotros tenemos que abrir es un campo de reflexión sobre el concepto de las masculinidades, y si el hombre, si la mujer se construye, las masculinidades también. Por eso propongo que retomemos el concepto de masculinidades, aquello que hace referencia a los diversos modos en que ahora podemos construir, experimentar y representar las identidades masculinas diferentes en los contextos sociales, culturales e históricos a los que nos enfrentamos. La idea de la masculinidad tradicional, es decir, una masculinidad única y fija, ahora se ve abolida por el reconocimiento de un enfoque que propone la existencia de múltiples formas de ser hombre, múltiples formas de ser hombre influenciadas por factores que no únicamente tienen que ver con lo que el hombre tiene, sino con la clase, la raza, la sexualidad, la cultura y la época. Porque cuando yo digo con lo que el hombre tiene, me pondría a hacer una pregunta y lo expondré aquí. ¿Qué nos hace hombres? ¿Qué es lo que hace a un hombre ser hombre? Y pareciera que toda la respuesta tiene que ver con que un hombre es en oposición a la mujer. Todo lo que un hombre es todo aquello que no es una mujer. Incluso a partir del discurso de las narrativas, se manifiesta desde muy pequeños que tenemos que ser todo aquello que se ha opuesto a la mujer. No llores porque llorar es de niñas. No seas vulnerable porque eso te hace mujer. No no estés triste, no seas marica. Es decir, todo aquello que tiene que ver con lo opuesto a la mujer es aquello que consideramos hombre, y por eso me parece que es importante hacer una revisión. Partiendo de este primer mito, ¿no? Si la mujer se construye, ¿qué nos hace pensar que la masculinidad está dada a priori? Que ella está dada por hecho. Este modelo de masculinidades nos permite comprender cómo existen otras experiencias en otros hombres, en otros varones, no nada más en los hombres cis, sino también en la homosexualidad o en otras formas de diversidad. Un modelo que desde la masculinidad única y fija que se entendía como tal, marginaba estas expresiones masculinas y de alguna forma las dejaba en otro lugar sin posibilidad de ser pensado. ¿A qué me refiero con otras formas de masculinidades? Las masculinidades subordinadas, las masculinidades cómplices, las masculinidades alternativas. Tenemos esta masculinidad, ¿no? La masculinidad de la que partimos, que es única y fija, y que es aquella que domina la masculinidad en una sociedad. Por ejemplo, el hombre provee, el hombre está reprimido, el hombre es heterosexual, el hombre es emocionalmente fuerte, el hombre es emocionalmente agresivo, incluso el hombre es infiel. Partiendo de ahí tenemos ya una propuesta de masculinidad, ¿no? Claro, los hombres son infieles por naturaleza. Ahí aparece otra vez este mito. La masculinidad está dada por hecho. El hombre es infiel por naturaleza. ¿Esto qué significa en el discurso social? Incluso en lo que ahora nosotros podemos compartir en este espacio, haciendo, como les digo, un tema que me convoca y que me toca, precisamente porque estamos en un momento
en el que escuchamos, vemos, oímos otras formas de comprender la masculinidad. Desde lo subordinado, aquellas masculinidades que no cumplen con el ideal del hombre heterosexual, los hombres gays, afeminados, todos aquellos que son criticados por vestir, por tener ciertas conductas que desde la visión o desde la razón son conductas de mujer. Claro, es que es marica, se mueve tal, se mueve como. Esto despertaría otro mito de la masculinidad. Si la masculinidad ya está dada y el hombre es emocionalmente reprimido, heterosexual, infiel, esto significa que el hombre no siente o que si siente debe ocultarlo y debe ocultarlo para complacer el ideal de lo que circula o de aquello que convoca tiene que ser la imagen de un hombre fuerte, callado, autoritario, ausente, alejado, frío, sin experiencia y que la única experiencia que pudiera tener es la propuesta por la ley, porque partiríamos de algo, si bien el psicoanálisis dice que el padre es quien interdicta la ley, significa que el padre no puede moverse del lugar de juez desde una posición más que ética, desde una posición siempre moral. Son preguntas que a mí me vienen rondando, que me vienen, que yo he venido pensando, sobre todo porque cuando yo hago la tesis sobre la escucha psicoanalítica de la experiencia transexual femenina, en los estudios de género que se revisan, atraviesa mucho este concepto de la masculinidad única y fija, un concepto que por lo menos en una cultura como la mexicana podemos entender porque estamos familiarizados con ella. Estamos familiarizados con el macho mexicano, pero la sorpresa es que no solamente nos enfrentamos al macho mexicano, nos enfrentamos al macho universal, ese ideal de hombre que no solamente se reduce a México, es un ideal universal de lo que se espera. Vuelvo a decir, ¿qué se espera de un hombre? Todo lo opuesto a lo que se espera de una mujer. Lo que ahora trae por consecuencia pensar en que todo aquello que el hombre tiene y con la presencia de la mujer gracias a los estudios feministas, gracias a los estudios de género y gracias a que la mujer ahora tiene otra participación y otro lugar en el mundo, deja al hombre en una experiencia que me parece lo sitúa en una crisis que precisamente ahora se está reflejando en lo laboral, en la salud mental, en la salud física. ¿A qué me refiero? Si la imagen del hombre es proveedor, ¿qué sucede en aquellos lugares, incluso no en una sociedad, en una casa? Si la imagen del hombre es ser proveedor, el mito de el hombre provee, ¿qué sucede en un hogar en donde la mujer, no por necesidad, que en muchos de los hogares en nuestro país así sucede desafortunadamente, pero qué sucede en aquellos lugares en donde toda la lucha feminista está dando espacios para que las mujeres puedan ingresar al área laboral, al campo laboral, ser competitivas? Si lo que al hombre lo identificaba como proveedor en un hogar ya no se da porque la mujer ahora empieza a participar, retribuyendo y siendo retribuida por su trabajo, pareciera que los hombres empiezan a entrar en una crisis existencial, porque si no es como proveedor, ¿en qué identidad ahora se puede, con qué identidad ahora se puede identificar? ¿A qué grupo puede pertenecer? Yo hablaba hace un momento de los hombres, de las masculinidades subordinadas, ¿no? Aquellas que no cumplen con el ideal del hombre, los hombres gay, los afeminados, la diversidad sexual, los hombres cómplice, aquellos que se benefician del sistema patriarcal y que aún recurren plenamente a la hegemonía del poder para poder circulando y poder seguir circulando bajo esos paradigmas, esos discursos que sostienen todavía esta línea de el hombre es. Y cuando decimos el hombre es,
sigue rondando en mi cabeza este mito, ¿no? La masculinidad entonces no es algo que se construya, es algo que ya está dada. Lo que me parece peligroso de pensar que la masculinidad es algo que está por hecho, el hombre es así por naturaleza, no da campo a que haya reflexión, no haya campo a que haya posibilidades. Ni siquiera me parece que hay campo para que pudiera haber experiencia. La propuesta de las masculinidades son masculinidades alternativas, modelos que desafíen estereotipos, y que aquí entra toda una serie de condiciones que parece que pueden desarticular, desarmar esta idea de que el hombre es por naturaleza reprimido, poco afectivo, frío, etc. En estas alternativas, como modelos que desafían los estereotipos, encontramos ahora hombres cuidadores, involucrados con la equidad de género, involucrados en la crianza, incluso involucrados en el cuidado de la pareja. ¿A qué me refiero con involucrados en el cuidado de la pareja? Muchas prácticas patriarcales, muchas prácticas hegemónicas de poder se dan incluso en las relaciones interpersonales. Es común, no exclusivo, es común que los hombres rodeen, o más bien es común que los hombres enamoren a una mujer para llevarla a la cama. No es exclusivo, pero incluso porque se podría decir, pero hay muchas mujeres que lo hacen. Lo que los estudios de género han dado como resultado es que estas prácticas de poder son prácticas que las mujeres toman de estos grupos patriarcales para imitarlos y de alguna forma reproducir esas mismas acciones, como si de lo que se tratara es de ser como un hombre siendo mujer. Incluso estamos rodeados de estas narrativas, ¿no? Coges como hombre, se dice en muchas ocasiones a una mujer. ¿Qué significa coger como hombre? Estar desvinculada afectivamente de la pareja o de la persona. No es una obligación tener sexo con vínculos afectivos o emocionales o amorosos. Lo que me parece que desde el cuidado es importante es cómo la masculinidad puede incluso no enamorar a una mujer para llevársela a la cama, sino incluso enterarla de la intención del sexo, que es lo único que me interesa en ti, sin tener ningún vínculo emocional, sin tener ninguna relación, solo queremos un buen acostón y ya, y dar la posibilidad que sea el partner quien decida si eso está dentro de sus intereses o de sus conveniencias. Bueno, es que se puede dar por hecho, ¿no? Si no le hablo todos los días, si después de haber cogido no la busco, pues puede darse por hecho que no me interesa y no la quiero hacer sentir mal eh, diciéndole que solo la quiero para coger. Y desaparecer no duele. Desaparecer no es mucho más complejo para la otra persona. Por eso hablaba de este lugar de una masculinidad alternativa que incluso se compromete en el cuidado, no únicamente en la satisfacción. Por esa razón, creo que es importante que ante estos mitos que nosotros empezamos a identificar, podamos hacer una reflexión, podamos hacer un enfoque crítico que parte desde las perspectivas feministas y de género para cuestionar los roles dañinos que la masculinidad única, fija, universal y natural genera en lo social.
la violencia, la represión emocional y hacer un avance para los modelos igualitarios. ¿Por qué es importante? Porque permite analizar cómo los mandatos de género sí afectan a los hombres, no únicamente a las mujeres, porque cuando yo propongo masculinidades y los mitos de la masculinidad, a mí no me afectó que mi papá me pegara de niño, a mí no me afectó que mi papá no me dijera que me quería, a mí no me afectó que no fueran tiernos, a mí no me afectó que no me dejaran llorar, a mí no me afectó que no se me dejara expresar lo que sentía, lo que pensaba. Estas presiones a la masculinidad por ser el proveedor, por ser fuerte, por ser agresivo, por ser violento y por demostrar incluso una, eh, un desafío sexual ante los otros hombres, ¿no? Que en muchas ocasiones son la causa de las violaciones en grupo que suceden en las adolescencias o que suceden en otros espacios universitarios, en donde para demostrar la hombría, los hombres se ven obligados a cometer actos incluso criminales, cometen delitos. Se cometen delitos en pro de la masculinidad. El todas mías, es que es bien cabrón, es que todas quieren con él y por supuesto que no había mujer que se le resistiera. Y a partir de ahí surge incluso el pensar que los hombres no necesitan de construirse y de construir los estereotipos tóxicos para promocionar unas relaciones más sanas y equitativas. Y vuelvo a decir que este es un tema que a mí me convoca porque soy hombre y estoy atravesado por todas estas líneas de presión, líneas de mandatos y de ideales de lo que no se puede ser. Incluso cómo debes vestirte para no ser marica, para no ser maricón, para ser hombre como los demás. Lo interesante es que en este mito de que los hombres no necesitan una deconstrucción, simplemente la mayoría de los que estamos aquí presentes, quienes no están, pues agradezco a todos a los que se presentan que no tienen formación psicológica, psicoanalítica, pero que están en el grupo y que entraron a ver el conversatorio. Pero a la pregunta que extendía era, ¿cuántos de los hombres que están aquí sienten un lugar seguro o pueden relacionarse con sus iguales, con otros hombres, para hablar de todas aquellas cosas que se sienten? No de la mujer que se cogieron, ni de la que está más buena, ni de la que está más chichona, ni de todos estos enunciados misóginos, patriarcales y hegemónicos. ¿Cuántos hombres pueden hacer una construcción, una deconstrucción del estereotipo marcado por la sociedad? Me parece que son muy pocos, porque a los hombres los obligaría a hacer un ejercicio muy distinto de lo que sucede en las mujeres. En los grupos de mujeres, lo que se encuentra es que al momento en que una se atreve a decir, yo fui abusada, yo fui violentada por mi pareja, yo fui golpeada, las demás empiezan a levantar las manos y a decir, yo también lo hice. Me parece que un espacio de esa magnitud debe existir para los hombres, organizarnos, pero creo que habría una diferencia muy importante, porque en el grupo de hombres no solo se hablaría de los abusos que se han sufrido, los hombres tendremos que confesar, yo he violado, yo abusé, yo drogué a una chica para llevármela a la cama, yo enamoré a otra para poder abusar de ella. Sería algo muy distinto de lo que sucede en los grupos de mujeres, porque no solamente sería la confesión de la vulnerabilidad, sino que será la confesión de aquello cometido. Yo le grité a una mujer leperadas por quedar bien con los compas, con los cuates. Creo que habría algo muy, muy distinto
que se trabajaría, pero que creo que es necesario para que pueda ser posible una deconstrucción efectiva en el estereotipo de la masculinidad. En este sentido, lo que yo pensaría es una masculinidad que empiece a apostar por hombres que asumen roles de cuidado, no solo roles de violencia, de construir masculinidades más allá del patriarcado, tener otras alternativas. Yo preguntaba hace un momento y lo extiendo aquí, ¿qué nos hace hombres? Hay que explorar cómo se construye la masculinidad desde el patriarcado y los efectos que trae esto. Porque ser hombre es ante todo no ser mujer. Soy hombre porque tengo pene, barba, porque soy fuerte, porque me visto de azul, porque los niños van de azul y se ponen pantalón y traen motos y las niñas de rosita y traen Barbies. Respuestas estereotipadas sin darnos cuenta que el género como performatividad, lo que Judith Butler nos dice, es que son conductas aprendidas y no biológicas. Por lo tanto, no, la masculinidad no es natural. No es naturaleza del hombre ser agresivo, ser infiel, ni proveedor. No es una naturaleza. No significa que no hay una participación. Lo que quiero decir con ser proveedor es que al hombre se le redujo a un lugar que en la actualidad lo deja sin identidad. Porque si entonces el hombre no provee, deja de ser hombre. Y que aquí entramos a estos mitos que determinan que ser hombre es todo lo positivo de lo que no es ser mujer. Estos binomios opresivos de los que nos enfrentamos todos los tiempos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la guerra de los sexos, pensando que los adjetivos que se utilizan, siempre el primero es para definir al hombre, no a la mujer. Ejemplo, activo-pasivo, fuerte-débil, penetrador-penetrado, inteligente-tonto. Binomios opresivos que colocan a lo masculino únicamente en el lado positivo. ¿Qué es lo que decía Freud acerca de la envidia de pene? Cuando Freud dice que la mujer envidia el pene, no nos sintamos tan maravillosos por tenerlo. No se refería a un órgano. La lectura que me parece que podemos hacer en la actualidad es que cuando Freud habla de la envidia del pene en la mujer, está hablando de la envidia del privilegio social que el hombre tiene y la mujer no. Y que en el consultorio es algo que nos enfrentamos ya con día. Es que soy mujer. Incluso cuando una mujer es atacada, es abusada, es revictimizada, porque ella tiene la culpa por ser mujer. Recuerdo que en una serie, no recuerdo en cuál, pero esta frase que voy a decir es de una serie que vi, que es con la chica de los Expedientes Secretos X. Si alguien por ahí se trata de unos policías que buscan asesinos en serie y que casi siempre todos los asesinos en serie pues tienen que ver con asesinatos a mujeres. La mayor, bueno, ahorita no se me viene a la mente un asesino en serie que mate hombres heterosexuales, hombres cis. Eh, incluso los asesinos en serie que matan mujeres o se desvían hacia el sexo masculino, matan homosexuales, matan transexuales, matan travestis. Pero no me viene a la mente un asesino serial que mate hombres heterosexuales.
Pero esta frase que dice ella, que se lo dice a su compañero, me parece muy importante porque tiene que ver cómo la masculinidad única, fija, es una defensa hacia las emociones, es una forma de negar la vulnerabilidad, es una forma de seguir reprimidos en el no llores, sé proveedor, sé fuerte, y es el miedo de un hombre, o más bien, el temor más grande que tiene un hombre es que una mujer lo avergüence. El temor más grande que tiene una mujer es que nos maten. Lo interesante es que un hombre humillado puede llegar a matar a una mujer. Pepe, tú me avisas, va a haber preguntas o al final y tú me vas diciendo cómo voy con los tiempos porque... Sí, maestro, yo le voy avisando, pero todavía tenemos unos 10 minutitos más, si gusta de 10, 15 minutitos más de exposición y abrimos un espacio para preguntas Ok, y damos unos 15, 20 minutitos de preguntas y cerramos. muy bien. Sí, es que creo que a veces me emociono y preparé mucho y traigo tantas cosas en la cabeza que no sé. Pero espero que todos vayan siguiéndome y que vayan entendiéndome y que lo que esté diciendo tenga para ustedes un sentido, porque para mí lo tiene. Por lo menos eh, para mí está teniendo un sentido ahora que lo estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Les decía que la violencia masculina como respuesta de la impotencia de no tenerlo todo. ¿Por qué? Porque ese es otro mito de la masculinidad. El hombre lo tiene todo. El hombre no está castrado. Vaya mente la de Freud, ¿no? Cuando Freud habló de la castración, no se refería a las mujeres. Cuando Freud habló de la castración, no hablaba de que a alguien le quitaban algo. Lo que Freud decía es que estamos incompletos y que el dolor más grande humano es resignarnos a esa incompletud. No sé si resignarnos sea la palabra, es la palabra que a mí se me vino ahora, tal vez exista otra mejor, que a lo mejor en el transcurso de la conversación se me viene, o si a ustedes se le viene, pues adelante también podrían ponerla por ahí. Pero la violencia como respuesta a la impotencia de no tenerlo todo. Y que aquel que no lo tenga todo, aquel que esté castrado, es aquel a que le dieron por el culo, el que pierde y el que se mueve en este binomio opresor, ¿no? De estar en la identificación adjetiva del primer par activo a ser pasivo, de ser fuerte a ser débil. La penetración como dominio. Y es muy interesante, esto es de un texto que se llama así, Por el culo, de Sáez y Carrascosa, que es un libro muy interesante porque me parece que ejemplifica muy bien lo que sucede cuando los hombres entran a un lugar en donde se colocan en todo aquello que significa ser una mujer. Cuando se pierde un partido de fútbol, nos metieron la verga. Nos metieron la verga. Me lleva. Es decir, todos aquellos lugares que siguen posicionando en un lugar hegemónico, patriarcal y violento. Y lo encontramos incluso en las paternidades, ¿no? ¿Por qué? Porque también, como respuesta al mito, es importante que la masculinidad reconozca la falta, la vulnerabilidad, escuchar antes que imponer, romper el silencio en espacios para hombres que hablen, porque la masculinidad no es un destino, es una construcción que podemos cambiar, con mucho trabajo, por supuesto. ¿Por qué?
porque estamos relacionados con ella a partir de la jerarquía, del poder. ¿Por qué? Porque el mandato de la modernidad determina que el hombre es productivo mientras la mujer es reproductiva. Poder pasar de los roles tradicionales al pensamiento de las crisis contemporáneas. Masculino asociado con lo reproductivo, trabajo remunerado, mujer asociada con lo reproductivo, ámbito doméstico. Analizar estas construcciones que afectan la subjetividad para poder dar posibilidad a proyectos vitales de conflictos actuales. De dejar de pensar que lo femenino es lo privado, el afecto, la crianza, y que lo masculino es lo público, el poder, lo económico, la racionalidad. ¿Qué sucede con los padres? Y la relación que tenemos con los padres a través de la masculinidad. ¿Para qué quiere un hombre ser padre? ¿Cuál es el deseo que tiene un hombre en ser padre? Porque hablamos mucho del deseo de la madre, sobre todo en psicoanálisis, ¿no? El niño debe ser deseado por la madre. ¿Y qué pasa con el deseo del padre? O seguiríamos pensando que el padre solo es el tercero, la terceridad que viene a ser corte para separar al niño de los afectos de la madre. Es decir, que el padre no tendría otra forma de incluirse en ese espacio edípico. ¿Por qué? Porque sí me parece que estamos ante una crisis de la masculinidad tradicional. Incluso los hombres, y es muy interesante porque muchos hombres cis, muchos hombres heterosexuales, eh, tienen un conflicto incluso para relacionarse ahora con las mujeres. ¿Por qué? Porque si bien el feminismo y los estudios de género levantaron la voz, no han dado espacio para que las masculinidades, para que los hombres habitemos un lugar distinto al de ser un abusador, un violentador o un violador. No han dado espacio, sí levantaron la voz y con todo el derecho, las mujeres han sido oprimidas por tantos años que tenían que hacerlo. El Me Too, todos estos movimientos que dijeron ejercicios de poder que dificultan la existencia femenina. Pero me parece que incluso desde esos estudios de género y feministas hace falta la propuesta, o incluso desde los propios hombres, de construir y abrir espacios en donde podamos tener lugares para habitar. Porque si yo digo que en la actualidad hay una crisis, sí la hay. Y muchos hombres no saben cómo relacionarse ya con su sexualidad y con la sexualidad femenina sin ser un abusador, un violentador o un violador o un acosador. Hay una crisis en la masculinidad tradicional por la incorporación de la feminidad en el mercado laboral, especialmente cuando la mujer toma cargos altos, por la precariedad laboral masculina, la pérdida del rol de proveedor, por la revolución tecnológica, nuevas formas de trabajo, que tienen también como respuesta una defensa de la masculinidad, porque incluso en lugar de abrir estos espacios donde se pueda hablar, les decía hace un momento que se me pasó, muchos de nosotros nos dedicamos a la clínica, no tenemos tantos hombres, porque el hombre tiene que aguantarse solo, porque el hombre para qué quiere ir al psicólogo, porque el hombre tiene que aguantar lo que le pasa en silencio. Las mujeres tienen esa posibilidad, ¿no? Desde otros espacios de expresar, de gritar, de llorar, incluso ante la muerte, ¿no? El pensar que por ser hombre tenemos la obligación de cuidar el lugar para poder sostener a todos los demás.
Y ante toda esa negación de la vulnerabilidad, ¿cuál es la respuesta masculina? La adicción al trabajo. Como compensación, el workaholic o la violencia física como reafirmación del poder. Y la violencia física y la adicción al trabajo dirigen a las masculinidades tradicionales a la huida de vínculos íntimos, miedo al vacío identitario, ¿quién soy si no proveo? ¿Quién soy si yo no mantengo? ¿Quién soy si no soy el fuerte? Y trae por consecuencia síntomas muy peligrosos que terminan en un paro cardíaco, en gastroenteritis terribles, porque incluso en la salud el hombre tiene que aguantar. En un estudio que se hizo, el 90% de las mujeres, 85% de las mujeres acuden al médico para revisiones preventivas. La mayoría de los hombres acuden al médico ya de hecho, cuando la enfermedad ya está dada. A esto quiero apoyar con todo lo que dije del vacío, de la huida y del workaholic y de la violencia a la obsesión por el rendimiento y a la negligencia afectiva. Y la obsesión por el rendimiento de un cuerpo que tiene que ser perfecto, un cuerpo masculino que tiene que ser una máquina productiva, ignorando las señales de salud. Y que trae por consecuencia no solamente una crisis masculina, sino una paternidad en crisis. Padres ausentes, en donde lo que encontramos es un exceso de madre en la crianza. Padres ausentes, repetición de modelos violentos. ¿Cómo ejercer una paternidad presente que no sea nada más económica? Me parece que la masculinidad enfrenta una crisis de identidad al perder el poder. Pero es un poder imaginario, es un poder que creímos que alguien nos dio. Porque si la mujer se construye y el hombre es natural, ¿qué posibilidades habría para cambiar? ¿Qué posibilidades habría para mover? ¿Qué posibilidades habría para deconstruir? Incluso desde la desigualdad estructural que sufrimos, ¿eh? Los hombres tienen más autorizados la palabra que las mujeres. Las mujeres tienen que pedir permiso para hablar. El patriarcado también aliena a los hombres. Cosifica las relaciones. Hace una tendencia al hiperindividualismo. No necesito de nadie. No necesité de nadie. Y hace una celebración de la crueldad. Urgen modelos no patriarcales basados en el cuidado. Urge construir lazos sociales que permitan redefinir lo masculino. Y por eso el plural masculinidades. Porque de lo que no se nos habla con esta crisis es de la relación que tenemos con otras, de la relación que tenemos con ellas, con las mujeres, a partir de la violencia. Pero no nada más con ellas, sino también con nosotros mismos, a partir de la violencia, de la represión.
Y hubo un momento en el que, ahora que vamos cerrando y terminando, me gustaría compartir un párrafo de, de la tesis que escribí con la que me titulé de la maestría, y que me parece que es importante porque a partir de este párrafo podemos empezar a pensar en una propuesta crítica para pensar en la masculinidad y en el sufrimiento de los hombres. Nos es lícito pensar que al ser escuchas del dolor ajeno, podemos abrir el acceso a nuevas experiencias para el sujeto en un intento de conmoverlo por su historia. No obstante, el límite de tal experiencia linda con el paredón y el respeto a la vida del otro. De no ser así, corremos el riesgo de fomentar una relación violenta y llena de desconfianza. El analista nunca tiene como función decidir lo que el analizando debe hacer con su vida o con su sexo. McDougall, 2012, página 427. El rigor de la moral, la religión, la educación y una praxis clínica regida por lineamientos institucionales, patriarcales, hegemónicos, misóginos, machistas, contaminan la escucha psicoanalítica, creando juicios que colocan la experiencia de vida en una nosología del bien y del mal, en binomios opuestos, débil, fuerte, bien o mal, activo, pasivo. Acercarnos a la subjetividad nos permite abrir un acceso a experiencias para un enriquecimiento clínico y no patológico, un acontecimiento en pro de la subjetividad, la vida y la comprensión del desamparo. Porque al hablar de la masculinidad tradicional, no estamos hablando de una patología, precisamente estamos hablando de sujetos que por las circunstancias y experiencias de vida han tenido un sufrimiento, que como respuesta ante él aparece la violencia, la agresión, la poca presencia y la no comprensión de su desamparo. Tú me dices, Pepe. Muy bien, maestro. Sí, yo creo que vamos dando un espacio, unos minutitos para preguntas. Entonces, quien guste participar, puede levantar su mano. Voy a aquí desfijar para que podamos ver mejor. Pueden levantar su mano para abrir el micrófono o bien pueden hacer su pregunta por medio del chat y yo la puedo leer por si les da pena hablar en público. Y igual aquí, si gustan comentar algo, me comentan y con mucho gusto les muevo la computadora para que los vean. Ricardo, adelante. Ricardo, tu micrófono. Gracias, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo podemos empezar a deconstruir todas las enseñanzas que traemos desde jóvenes? O sea, ¿cuáles serían los pasos, no a seguir, sino nosotros mismos para deconstruir toda la parte cultural que traemos en contra? Pues es una pregunta importante, difícil de responder. Creo que desde un sentido, ya lo primero es el interés por saber que hay algo que tiene que ser deconstruido. Creo que ahí ya empieza un camino, ¿no? Me parece que en el momento que una persona hace esta pregunta, ya hay un interés genuino por saber que hay algo de todo esto que resonó y que resonó de una manera y que resuena de alguna manera en el discurso o en la manera en que ahora lo estamos diciendo o en donde lo hayas escuchado en otros lados, ¿no? Para empezar, creo que ahí inicia en ese momento, en el lugar de saber que hay algo que tiene que ser deconstruido, hay algo que tiene que ser modificado y que debe transitarse hacia otro lugar para posicionarnos y desarmarnos de todas aquellas enseñanzas, de todas aquellas mensajes y de todas aquellas narrativas
que nos tienen sujetados. Cuando Lacan decía que somos sujetos del lenguaje, no decía que somos sujetos en el sentido de sustantivo. Decía que somos sujetos de que estamos sujetados, de que somos sujetos agarrados al lenguaje. Una posible manera es un análisis, grupos de encuentro, eh, experiencias grupales, hablar con otros hombres, porque es interesante, pero cuando esto, en un momento yo lo hice en un taller con un grupo de hombres, y es muy interesante ver que los hombres también tienen algo de qué hablar, desde el dolor y desde el sufrimiento y desde lo que padecen y desde esas enseñanzas. Entonces, me parece que ese sería un camino, ¿no? La lectura, el adentrarnos a talleres, cursos, que nos permita abrir espacios de lo que significan las masculinidades. Espero haber contestado Gracias, Héctor. algo. Sí, gracias. Muy bien. Voy a leer, en orden, voy a leer un comentario y luego le damos la palabra a Saraí y después leo el otro comentario. Dice, como siempre, un agasajo escuchar al maestro Héctor. Conocerlo de muchos temas. En lo personal, me gustaría escucharle más seguido. Y bueno, es un comentario y vamos con Saraí. Adelante. Hola, Héctor. Hola. Oye, aquí mi pregunta es, bueno, aparte de que esto es interesantísimo, yo como mamá de 3 mujeres y un hombre, siempre estuve como peleada con esas ideas de no puede llorar, no puede expresar sentimientos, no puede tocar las Barbies de las hermanas, etcétera, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo puedes como madre de familia o como padre de familia empezar a romper todos estos estigmas desde dentro de la familia? Me queda claro que una vez que tú lo haces en tu casa, pues viene el confrontarse con la sociedad, ¿no? Y entonces viene como un choque de lo que me han enseñado en mi casa con lo que mis amigos han aprendido en su casa, y entonces pertenezco o no a ciertos grupos. Aquí mi pregunta es, bueno, aparte de hacer esto, creo que debe hacerse mucho más amplio, que debe haber una conciencia que debería tocarse a lo mejor hasta desde el kinder, ¿no? ¿Qué cosas de ser hombre te impiden ser el hombre que quieres? Retomo algo que dijiste como madres de familia. Y cuando te escuchaba pensaba que uno de los trabajos más importantes que tiene que hacer una madre de familia, antes que como madre, como mujer, es poder exorcizarse de toda la misoginia interiorizada, para empezar. Hacer una deconstrucción desde el feminismo, desde las propuestas de la oleada feminista que ahora ha pegado mucho, ¿no? En el sentido de ahora son los discursos feministas los que están tomando un valor importante en todo el mundo, en Latinoamérica, el 8 de marzo, ¿no? Que tuvimos hace poco, que levantan la voz, pero creo que un punto importante es que las mujeres, antes de como madres, sino como mujeres, logren exorcizarse de toda la misoginia introyectada. Lo decía hace un momento, yo luché contra esos estereotipos. Ahí está el punto. ¿Por qué tendría que haber sido una lucha? ¿Por qué en casa tendría que ser una lucha? La equidad, porque eso sucede. De hecho, una de las cosas que me parecían muy interesantes mientras lo leía es que incluso en casa los padres siguen sosteniendo ciertos estereotipos. Hablaban del ejemplo de un matrimonio que tiene 3 hijos, 2 hijas y un varón, pero al revés, 2 hombres y un varón,
una mujer, perdón, 2 hombres y una mujer, y el papá y la mamá están preocupados porque el primero lograra su meta de vida, que era ser médico. Que el segundo tuviera un trabajo digno para que pudiera mantener una familia. Pero lo que les interesaba, lo que les importaba de la tercera hija era cómo se iba a casar, si iba a ser felizmente casada, o si iba a encontrar la felicidad, o si de plano iba a quedarse cotorra, esta palabra que se utiliza tan terrible, ¿no? Haciendo referencia a que incluso en casa nos seguimos rodeando de estos discursos desde el momento en que el papá, porque trabaja, no atiende las ocupaciones del hogar. Y está más preocupado porque el hijo encuentre un trabajo y que porque la hija encuentre un buen marido. Entonces, ¿cómo avanzar ante esas situaciones? Me parece que tiene que ver con estos, vuelvo a decir, creo que es importante que existan espacios donde se hable de la masculinidad, hable de los hombres y de ese lugar en que los hombres... Hace tiempo vi un comercial que me parecía muy curioso, en donde había se le enseñaba a los hombres a planchar, creo que las mujeres enviaban, es un comercial que está en Facebook, ahí lo pueden ver, a lo mejor muchos ya lo vieron, pero lo que me interesaba a mí de ese comercial es que los hombres iban a una escuela para enseñarse a hacer todas las actividades del hogar. Y la sorpresa de los hombres, ¿no? Al ver cómo se plancha, cómo se cocina, todos estos rituales que incluso los hombres damos por hecho que las mujeres ya lo traen de nato, como si fuera naturaleza, que una mujer supiera bordar, coser, cocinar, o que un hombre supiera manejar, trabajar, como si fuera natural. Me parece que la invitación es, como les decía, lo que a mí me mueve esto es a la deconstrucción. Intenté dar un esbozo de respuesta ante lo que me preguntó Ricardo y ahora lo que tú me preguntas, pero creo que eso parte desde la experiencia y desde el lugar en donde uno se pueda colocar, más bien, ya, desde el lugar en el que uno identifique dónde está colocado para poder cambiar de lugar. Pero no podemos cambiar de lugar sin saber en qué lugar estamos colocados, porque es difícil, es complicado reconocer la violencia, la agresividad y el daño. Es muy difícil, sobre todo cuando se le hace a otro. Espero no decepcionarlos con mis respuestas tan escuetas. No, no, nunca. Muchas gracias. Seguimos. Santiago Casa pregunta, ¿cuáles son los aportes del psicoanálisis a los estudios de género y esta crisis de la masculinidad? Y pues después damos la voz a Liliana. Mira, bueno, quienes empezaron como tal fueron Robert Stoller, Monet, más que psicoanálisis puro, fueron los primeros pioneros en el estudio de género, ¿no? Freud, con 3 ensayos de teoría sexual, me parece que es una lectura importantísima la que hay que hacer, sobre todo el primer ensayo de las aberraciones sexuales, que después Freud en el tercer ensayo pareciera que no se acordó que escribió en el primero y él se desdice de lo que dijo. O sea, en el tercer ensayo él dice, la sexualidad normal es hombre y mujer como el hilo a la aguja, sin acordarse que en el primer ensayo dijo, la pulsión no tiene objeto. La pulsión no tiene objeto, se puede satisfacer hasta con lo que mira. Entonces, creo que me parece que ahí Freud hace algo que se descuidó. Freud, yo de quien actualmente estoy leyendo mucho sobre el género y que es psicoanalista es de Mabel Burin. Mabel Burin. Ella me parece muy interesante. De Jessica Benjamin, Foucault también en los estudios, no de género, pero es un importante referente para adentrarnos a lo que son los discursos de poder, porque Foucault es el que propone todo esto de que lo que genera poder es el discurso y que de acuerdo a los discursos que se posicionan en lo social son lo preponderante en términos generales de lo que marca una agenda incluso política, social, psicológica, psicoanalítica, etcétera. Lacan
Winnicott, con los procesos de maduración y ambiente facilitador, sobre todo con la participación del padre, porque también en realidad en juego, Winnicott, si bien no adentran hacia los estudios de las masculinidades como tal, sí empiezan a hablar de la importancia del ambiente. Acuérdense que a diferencia de Melanie Klein o de Freud, Winnicott le toma una importancia al ambiente. Melanie Klein dice la fantasía, Freud está muy centrado en el inconsciente, pero Winnicott empieza a hablar de que el niño no solamente es inconsciente, pasivo o fantasía, sino que la importancia de lo social y de lo cultural, que también Freud ya venía esbozándolo con psicología de las masas y análisis del yo, con el malestar en la cultura, incluso algo que tiene que ver con la parentalidad, me parece que la encontramos en Freud con Introducción al Narcisismo, cuando Freud nos dice que los hijos somos una reminiscencia del niño del padre, es decir, que los padres ven en los hijos todo aquello que ellos no pudieron lograr. El hijo tiene que ser mejor que el padre y la hija tiene que casarse con un mejor hombre que ella se casó. Me parece que a partir de ahí, en Introducción del Narcisismo podría haber una entrada, no a los estudios de género como tal, pero sí a los estudios después. En La ilusión transexual, Patricia Mercader hace un estudio muy importante y recolecta toda una síntesis de información acerca de todos los teóricos que han estudiado el género, siendo Robert Stoller el principal y el que propone no el estudio de género, pero sí el género, bueno, sí el estudio de género, porque Robert Stoller es el que toma del lenguaje el género para hacer una comprensión de lo que sucede en la vida humana. ¿Por qué? Porque el género es algo que se toma de la lingüística. ¿Qué es lo que Robert Stoller propone? El género es la cantidad de feminidad y masculinidad que tiene una palabra para poder articularla como femenino o como masculina. La mesa, el sol. Robert Stoller, a partir de este estudio lingüístico, toma la palabra de género, la traslada a lo humano y a partir de eso empiezan los estudios de género propiamente en la diversidad humana, que son los primeros que tienen estudio con los transexuales, con las transexualidades, con los travestismos, que se alejan un poco de la visión freudiana y que empiezan a tomar otras aristas que permiten ver en estos sujetos eh, eso, ¿no? Un sujeto. Digo un sujeto porque incluso despatologizado. Después vino la patologización con el DCM y creo que fue hasta el DCM. En el DCM-5 todavía encontramos eh, se me fue la palabra. Ah, empieza con D. La disforia. Está la disforia de género en el DCM-5, pero ya en el DCM-6 se está proponiendo que así como la homosexualidad salió en los 70, 69, 70 del DCM, la transexualidad salga. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pensábamos? Un hombre, este discurso, ¿no? De que el transexual, porque hacen falta también esos estudios para poder comprender las sexualidades. ¿Qué es lo que sucede? Que antes se pensaba que una mujer transexual, que se sentía una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, la respuesta era psicótica. Y me parece a mí que esas respuestas en la actualidad reducen mucho la experiencia. Si gustas, te pasamos mi correo o algo y te paso toda la bibliografía de la que puedes encontrar esto de los estudios de género, porque sí es mucha. Y está chonchito el trabajo. Muy bien. Liliana, adelante. Hola Héctor, bueno, pues mira, la verdad es que me parece, bueno, como siempre es muy bueno escucharte porque de pronto me vuelas como muchas ideas y justamente esta parte de la masculinidad me llama mucho la atención como tocas el tema porque creo que en este boom del feminismo y demás, a mí me parece maravilloso, sin embargo, creo que nos estamos olvidando de esta parte tan importante que es la parte de la masculinidad, que ¿Dónde forma quedamos los hombres? exactamente, y que forma parte súper importante de esta estructura, ¿no? Llámale familiar, social y demás, porque justamente a través de esta parte que no está trabajada y que además se trabaja en las familias como algo ya
como algo ya hecho, como si se diera como las flores en macetas, es decir, este tipo de educaciones en donde estos hombres que hoy tenemos hoy en día y todo esto que está pasando viene justamente de toda esta masculinidad no trabajada y de esa femineidad, como le decías a Saraí, no trabajada de la manera adecuada, porque al final los hombres que están resultando hoy día son resultado justo de estas mamás que han vivido en la sumisión, en el silencio, en el no digo, pero al mismo tiempo estoy educando varones, estoy educando hijos que están viendo justo eso en mí y que más adelante y que estoy permitiendo que el padre a partir de esa educación que él tuvo, sigamos construyendo, en lugar de deconstruir, construyendo esa masculinidad de siempre, ¿no? De décadas o de generaciones pasadas. Y creo que sí habría que poner un punto. Fíjate que hace días justo pensaba en la parte masculina. Yo decía, bueno, escucho mujeres y mujeres y mujeres y esto y todo mujeres. ¿Dónde está la masculinidad? Tenemos que trabajar con la masculinidad para justo lograr deconstruir y construir que cambie algo en la parte del constructo social, ¿no? Y pensaba en eso que dices y hace una reflexión. Creo que no hay nada más triste que haber escuchado a un hombre en consulta decir que su padre nunca le dijo te quiero. Pero es aún más triste que, como tú decías, sigamos construyendo esas prácticas y que sigan siendo los padres aún ausentes quienes no le digan a un hijo te quiero. Porque hay algo de la masculinidad, porque es como si fuera un tabú querernos entre hombres, abrazarnos, porque entre mujeres se da. Las mujeres se abrazan, las mujeres se hablan, las mujeres dicen te quiero, las mujeres se hablan para tomarse un café, agarrarse las manos, llorar juntas, abrazarse, hablar de lo que sucede, de sus dolores, de lo que les pasa. Hay un tabú en que los hombres nos queramos. Con esa palabra, que los hombres nos queramos, hay un tabú en que los hombres nos queramos. En que no nos hablemos, que así como nos hablamos o como se hablan para verse el fútbol y ponerse a emborracharse y tomar alcohol, y que se junten para hablar de lo que duele. Y como yo decía, incluso estos espacios confesionales, que hacía una diferencia. Yo decía, la mujer dijera, yo fui abusada. A mí me parece que en un grupo de hombres abrió una catarsis de confesión. Yo hice esto, yo violenté, yo abusé, yo golpeé, yo golpeé. Es decir, claro que es muy importante. Y por eso decía que desde el feminismo, porque una cosa, el feminismo dio posibilidad a hablar de las masculinidades. El feminismo y los estudios de género posibilitaron abrir el espacio para hablar qué pasa con los hombres. Ahora me parece que es importante construir desde nuestras trincheras lugares en donde los hombres podamos habitar sin ser abusadores, acosadores, violadores, agresores o cualquier otro adjetivo peyorativo. Y también entender que ser hombre puede ser algo mucho más que ser hombre porque no soy mujer. Por eso las lesbianas causan tanto impacto, ¿no? Porque así como el hombre tiene un ideal, la mujer también. Y como la mujer lesbiana no se presta a esos ideales masculinos, patriarcales, es criticada. No, menos las lesbianas femeninas, ¿no? Que sí entran dentro de los estereotipos sociales. A las mujeres femeninas, que no es va en contra de lo que cada quien quiera hacer, pero a ellas sí se les abre un espacio. Lo mismo sucede con las masculinidades, ¿no? Si un hombre se muestra sensible, pues simplemente, ¿no? Los tiburones, estos hombres de negocio, los sharks, que tienen que ser agresivos, aguerridos. Ahí hay algo de lo que estamos hablando, ese estereotipo, como si para ser empresario inteligente o uno tuviera que ser cabrón. De hecho, hay una obra que se llama así, ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Y lo interesante es que los hombres aman a las cabronas porque resultan ser hombres. Porque tenemos esta idea de que el hombre tiene que ser todo eso que el ideal empuja a ser. Incluso lo que sucede, ¿no? A mí me parece muy interesante ver
como cuando el hombre está con su pareja se puede chiquear, hablar chiqueado, bonito, pero cuando está de otros hombres, ¿qué onda, güey? Y hasta levantan el brazo y cambian la voz y hay una modificación. Estando con otros hombres, el hombre incluso se modifica y hace una revuelta incluso de la identidad. Claro, porque la identidad masculina está muy vulnerable, a diferencia de la femenina. Porque en ese tabú de que a los hombres nos cuesta trabajo creernos, hay vulnerabilidad. Algo que a lo que la mujer no se enfrenta tan frecuentemente como si lo hacemos los hombres. Porque que un hombre bese a otro en el cachete cuando lo saluda, hasta parece que se hace un silencio y todos voltean, ¿no? La incomodidad y la vergüenza, no del que besaron, la vergüenza del que besó. En este binomio opresor, activo-pasivo. Porque no es una vergüenza meterla, lo vergonzoso es que te la metan. Muy bien, maestro. Seguimos, ya vamos un poquito ahora sí que cortitos de tiempo. Entonces, le voy a decir las dos preguntas que hay aquí y pues sí, una respuesta resumida. Dice, mi nombre es Osmara. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría decirse que una parte significativa de los hombres atraviesan procesos de duelo no conscientes, los cuales no se reconocen como tal ni buscan elaborar? Y Alma nos pregunta, un hombre está por tener a su primer hijo y en el IMSS le van a prohibir ver a su esposa e hija de inmediato. Las únicas que van a poder pasar a verlas es la hermana y la madre de su esposa. Él quiere ser un padre y una pareja presente, particularmente en este momento, pero el sistema no se lo permite. ¿Qué consideras que podemos hacer como sociedad para comenzar a tener diferencias en estas cuestiones? A la primera pregunta, rápido, me parece que los hombres atravesamos duelos que no son elaborados. Creo que los duelos muy difícilmente se elaboran. Yo no estoy muy de acuerdo con Freud con el trabajo de duelo, ni con muchos autores que hablan del trabajo de duelo. Creo que me alargaré mucho en la respuesta, pero la respuesta es que creo que hay algo del duelo que tiene que moverse, operar diferente. Después podemos hablar de eso. Yo no estoy de acuerdo. Es más, podemos hacer otro mito, los mitos del duelo. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura del trabajo del duelo. Considero que el duelo se opera, se moviliza de una manera distinta, pero que en esto que estás preguntando, efectivamente, creo que los hombres tenemos dificultad para que haya ese movimiento, esas operaciones. Y hacia la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer como sociedad? Me parece que lo que estamos tratando de hacer, romper el techo de cristal. Es decir, que la misoginia introyectada en los sistemas de salud, en las mujeres, puede exorcizarse. Pero eso requiere trabajo y creo que no nos va a tocar, a nosotros no nos va a tocar verlo, ¿eh? La apuesta es operar, que opere, que algo se mueve, que hay una maquinaria que empiece a hacer viaje. Desafortunadamente, nosotros no nos va a tocar verlo, pero podemos empezar a contribuir a que ir por esa línea, porque por lo menos los hombres que podamos deconstruir otro lugar en la existencia, tengamos otro tipo de vida. Por eso les decía, este es un tema que a mí me mueve, es un tema que a mí me convoca y que espero que a ustedes esto que yo les presenté el día de hoy les toque, como a mí me ha tocado. Tengo muchas preguntas, igual que ustedes. Es más, yo creo que tengo más preguntas que ustedes, porque ahorita ya me surgieron 20,000, pero ya tendremos oportunidad para otro encuentro. Muy bien. Nos pregunta Santiago Casa que si podemos proporcionar su correo, maestro. Igual si gusta irlo escribiendo en el chat. Claro. Y pues mientras voy dando yo el cierre. Pues, maestro Héctor, muchas gracias por habernos compartido su experiencia y su pensamiento.
Esperamos tenerlo próximamente con nosotros. Realmente fue muy enriquecedor. Yo tengo muchísimas notas de todo lo que habló, pero la verdad es que no nos va a dar el tiempo. Estuvo un tema más allá de solo interesante, creo que muy conmovedor. Sí, creo que como hombre vivimos esto también, ¿no? Los duelos que no tramitamos, esa sensación que de repente, justamente, ¿no? Cuando sentimos que no podemos con todo, que se siente y que con toda la fuerza del mundo tratamos de dejarla de lado para volver a poder con todo, ¿no? Y pensaba, y es lo único que voy a compartir yo, como un poquito en historizar también esta masculinidad naturalizada, ¿no? Como de dónde podrá haber surgido, y yo pensaba, ¿no? Como en esto de los filósofos griegos y de la cuestión religiosa cristiana, ¿no? Como esto del dominio de las pasiones, ¿no? El hombre tiene que dominar sus pasiones, tiene que ser un ser racional, y que eso pues decae ahorita o decanta en la construcción de la individualidad y del ser autosuficiente del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que ser individualista, uno tiene que poder solo, uno tiene que no estar con otros, ¿no? Justamente pensaba en esta parte de cómo nos cuesta hacer vínculos, donde podamos abrazar, ¿no? Incluso a nuestros hermanos, Totalmente. ¿sí? Y retomando algo que decías nada más, en esto de los vínculos, me parece a mí desde mi lectura y desde el tiempo que llevo practicando el psicoanálisis y estudiándolo y leyéndolo, que el psicoanálisis no propone la individualidad. A mí me parece que el psicoanálisis es una psicoterapéutica de los lazos. Lo que el psicoanálisis propone es la singularidad con otros. Totalmente de acuerdo. Bueno, maestro, Gracias. les agradecemos mucho. A los demás, a los asistentes, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Les agradecemos su presencia. Comentarles rápidamente, tenemos un próximo conversatorio en el mes de mayo y pues están igualmente invitados. El link que se suele usar es este mismo, pero igual la información la van a poder encontrar en redes sociales, tanto en las redes sociales de Espacio Psicoanalítico, y va a ser el 29 de mayo y va a presentar el maestro Rafael Cano. El tema, ahorita lo tengo pendiente, pero están totalmente invitados. Es igual a las 7 de la noche, el 29 de mayo. Muchas gracias a todos y que pasen muy bonita noche. Gracias a ustedes. Hasta luego.